Bienvenidos al episodio 344 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el insectívoro Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás disfrutando tu contenido proteico en las barras de chocolate, Beto? Que no creo que debieras comer, pero siempre han dicho que hay que sospechar de esas proteínas en esas cosas. Todos los cereales con proteína. Cualquier cosa que tenga proteínas agregadas generalmente no lo consumo. Las barras de granola y cereales sí, pero generalmente ves lo que te estás comiendo. Entonces, creo que no es tan preocupante. Entonces, insectos, al menos no de forma consciente. Sí, suele pasar. Mientras no sean moscas, Beto, mientras no sean moscas. Por eso uno debe andar por la vida con la boca cerrada. En boca cerrada no entran moscas. Oye, Beto, ¿y chapulines has comido? Nunca. ¿No? No. Yo estuve tentado de hacer la gran Andrew Zimmer cuando anduve por allá, porque creo que fue cuando fui a Xochimilco, que tenían unos sacos con chapulines, pero al final no lo hice. Sí, los tienen ahí dorados, ¿no? No sabría decirte, me dio la impresión de que estaban secos solamente. Son secos y según yo los tuestan un poco. Ya. No sé. Es muy común que en los mercados y tianguis te encuentres con lugares que los venden, tienen así, como ya es el costal, nada más lo desenrollan para que se vea y te los venden por vasito. Puedes pedir tu vasito de chapulines. Pero no, la verdad es que yo nunca le he entrado. Ay, sí, qué rico este snack. Ñomi, ñomi. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Porque ya esta semana nos vamos a poner al día, me parece, por el volumen de preguntas que queda. Así que aprovechamos de avisarles que si nos quieren dejar preguntas lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, donde tenemos nuestra página de Comic Verso, youtube.com/comicverso, y pueden dejar preguntas en forma de comentario. Ojalá en el último episodio de Comic Verso, para que no sea difícil de encontrar. En Twitter nos pueden contactar en nuestra cuenta Comic Verso, donde pueden dejar mensajes con el hashtag Comic Verso Responde. ¿Y cuál era el hashtag para que nos recomienden cómics, Beto? Comic Verso Pregunta. Fácil de recordar. Comic Verso Responde, Comic Verso Pregunta, o Comic Verso Pide, la mesa pide, no sé. Y finalmente nos pueden dejar preguntas también en nuestro Facebook o en otros canales menos recurridos. Nuestro Discord es nuestra fuente de mayor cantidad de preguntas. Si quieren unirse a nuestro Discord, donde ya tenemos aproximadamente unas 60 personas, pueden hacerlo ingresando a bit.ly/discordcv. Discord CV, todo con mayúscula. No es el día de recordar cosas, Beto. Tuve que partir este podcast como 4 veces y aún así estoy fallando. Así que vamos a ver cómo sigue la noche. Fueron 3 veces y media. ¿Qué? Una te detuviste antes de siquiera empezar y luego fueron 3 falsos intentos. Pero eso. Sí, lo del Comic Verso Pregunta fue porque alguna vez dijeron, ¿por qué no nos preguntan algo nosotros? Y dije, ok, ¿qué nos recomiendan leer? Entonces pensé que era la forma más fácil de recordar lo que sea el opuesto. Cuando quieren saber algo, que recomendaciones nuestras o alguna opinión sobre cualquier cosa, es Comic Verso Responde. Y cuando es algo que ustedes nos quieren dar, pues es en respuesta a nuestra pregunta, entonces Comic Verso Pregunta. Yo les hago una pregunta a los gamers del mundo que hay por ahí. ¿Debiera comprar un teclado mecánico? Tengo un teclado inalámbrico bastante económico, un Logitech, como le decimos acá. Puede que otra gente le diga Logitech o Logitech, no sé cómo se pronuncia. Estoy tentado a comprar un teclado mecánico, pero por otro lado no sé para qué. Así que cuéntenme su experiencia. Okay. @epedreros en Twitter. A mí me preocupa el no sé para qué. Si no sabes para qué lo quieres. Justamente, Beto, ¿para qué quiere uno tantas cosas en las que gasta dinero? Difícil de saber. Yo por eso estoy en ese momento como el Buda. No quiero nada. También les dicen insufribles, Beto, antisociales. Pero bueno, no creo que Buda se ajuste. Parte. Hay algo ahí de eso, Ok, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. Según yo, tenemos nada más un puñado, bastantes compactas en Discord y un paquete de los acostumbrados de Ricardo Pérez en YouTube. Ok, démosle con lo de YouTube. Ok. Dice García con me gusta presente. Saludos, caballeros. Siendo que dieron el banderazo, envió lo siguiente. ¿Qué opinión les merece la película de Flash? El actor y como lo manejan en cine sigue sin ser Flash para mí. Sin embargo, el look ya está más acorde y me entretuvo. Se lleva la película El Caballero Keaton. Yo no la he visto y de hecho no planeo pagar por verla. Entonces cuando caiga probablemente en HBO Max, tal vez la vea. Antes de eso no. ¿Tú, Esteban? Estoy en la misma. Sentí algún grado de contradicción vital, pero me lo aclararon los múltiples incidentes relativos a Flash. También el hecho de que
los comentarios más serios de la película no han sido del todo favorables. Hay gente que ha sido muy entusiasta con la película, pero los comentarios de gente más moderada han sido, diría que conservadores, ¿no? Tampoco han hablado de que sea un desastre. Así que eso unido a que no me llama tanto la atención ni la historia original, ni el actor, ni el personaje con el cual decidieron hacer la película. La voy a dejar pasar. Beto, probablemente va a ser... Parece que no le está yendo muy bien en taquilla. Probablemente va a ser la única película de Flash por bastante tiempo. De entrada, pues el hecho de que se viniera una nueva administración para todo lo que tiene que ver con DC, pues hacía esperar que ese fuera el caso, pero a mí fue mayormente cuestiones estéticas. Ahí sí no hay forma de sacarle la vuelta, más allá de todo el tema que comentamos aquí en varias ocasiones, todos los problemas fuera de cámaras de Ezra Miller y el no entender por qué carajos nunca lo hicieron a un lado. Pues esa es la principal razón, pero aparte que ahora ya lleva implicaciones, ¿no? Porque yo estoy convencido de que la principal razón por la que en Marvel andan tan calladitos y no han dicho nada acerca de todo lo que ha estado pasando con Jonathan Majors, creo que están esperando a ver si Warner se puede salir con la suya y que no haya un rechazo tan abierto al trabajo de Ezra Miller antes de ver algo. Entonces, si le va mal a la película, probablemente en Marvel sí se fajarán los pantaloncitos como hombres y dirán, no, ¿saben qué? Sí le vamos a dar las gracias a Jonathan Majors. Por ese lado, pues yo lo veía como que se convirtió en algo doble. Apoyar esto pues puede implicar que haya más gente que piense que el ser famoso y popular les da carta blanca para hacer algunas tonterías. Entonces, en ese sentido, pues ya es algo que no me agrada mucho. Y luego me enteré por ahí que con todo este tema de los cameos y demás, y al parecer hay un cameo de la versión más querida alrededor del mundo de Superman, y resulta ser que ni siquiera le preguntaron a su familia. Entonces son la clase de cosas que me hacen pensar que sí había gente muy fuera de contacto con la forma en la que deben hacerse las cosas en el mundo, porque sí me parece que el hecho de que esté muerto pues no te da ningún derecho a poder ponerlo cuando quieras. Por mucho que todo el mundo lo identifique como Superman, pues lo menos que haces es pedir permiso antes de hacer una reconstrucción digital de una persona, ¿no? Entonces, no sé, se compran muchas cosas. Oír que Andy Muschietti por ahí salió a defender, que van muchas críticas donde decía, y dice, no, se ve raro a propósito, porque es la versión distorsionada que vemos a través de la Speed Force. Y alguien le contestó, sí, claro, eso explica por qué se ven así las escenas de la Speed Force, pero por qué se ve igual todos tus efectos visuales. Tuviste 400 años para acabar esta película. Y en ese sentido creo que tienen razón. Entonces, no sé, yo también he visto comentarios de que es entretenida, divertida, que en realidad no va a ninguna parte, pero insisto, a mí ya hay más los temas detrás de que la película misma. Entonces no tengo interés en pagar por verla. Entonces ya dejaremos que la taquilla hable sobre lo que pensaba la gente de cómo manejaron todo el tema de su protagonista y demás, y ya después cuando caiga en alguna plataforma, probablemente si no tengo nada mejor que hacer ese fin de semana, o no tengo o mi lista de películas pendientes por ver no está tan larga, tal vez le dé una oportunidad. De otra forma no anticipo verla de forma pronta. Yo probablemente la veré cuando aparezca en HBO Max, que no sé cuánto tiempo demorará, imagino que unos 2 o 3 meses por lo menos. Y ahí veremos qué tal. En contra tiene, aparte de todo lo que menciona Beto, que no hay ninguna película DC buena. Por lo menos desde mi punto de vista. O sea, ustedes pueden opinar lo contrario, y sé que hay mucha gente que disfruta o ha disfrutado varias de estas películas, pero el antecedente más cercano para mí es Black Adam, que es horrible. Y la nueva película de Shazam todavía no la veo, así que no sé. Yo tampoco lo he visto, creo que ya está en HBO, pero la verdad es que no lo he revisado. Pero ese es el tema, que realmente, más allá de lo que podemos pensar de las películas de Snyder, ni siquiera lo que pasó alrededor estaba bien, ¿no? Hay un par de películas entretenidas, que son Shazam y Aquaman, que son entretenidas, pero no me atrevería a decir que son buenas. Lo más cercano que tiene una buena película es la primera de Wonder Woman, y la segunda hecha por tierra, todo el trabajo que hicieron ahí. Entonces era como que pues ya vas con expectativas de, ok, si no está tan buena, vale la pena perder una tarde de mi vida, gastar en entrada del cine y todos los gastos secundarios que lleva. Y en mi caso creo que la respuesta era no, sumado a todo lo que ya mencioné detrás de, pues ya en ese sentido me pasa como con Aquaman. Aquaman tampoco es algo que me emocione particularmente. La primera me pareció entretenida, pero no más allá.
En la segunda, pues está también el caso ya del escándalo, después del juicio entre los dos higaditos que resultaron ser Johnny Depp y su exmujer, y que ella también al parecer no encontró ninguna consecuencia de todo lo que se reveló de su forma de ser y comportarse. Pues estoy en la misma con esas. Probablemente la próxima vez que yo ponga dinero para ver una película de DC va a ser cuando se estrene Blue Beetle, que ahí sí tengo la esperanza de que resulte una entrega de estas que al jugar debajo del radar y sin expectativas de nadie puede ser que salga lo bueno de ahí. Ok. Bueno, dejemos esa respuesta sombría de lado y sigamos con el resto de las preguntas. ¿Qué hay por ahí? Ok, siguiendo con lo de Ricardo, dice: hace poco escuché esto. El Hellstorm de los 90 fue un intento Marvel por tener su propio Hellblazer. La verdad nunca lo había pensado así. ¿Ustedes qué opinan? No, me declaro incompetente, pero tiendo a pensar que no. Es que, ¿a qué te refieres con tener tu propio Hellblazer? Creo que no era por ese lado. Más bien fue el hecho de que había algunos escritores ingleses o británicos trabajando en Marvel que preguntaron: oigan, ¿por qué no podemos hacer cosas más serias con esto? Y lo que pasó en los 90 fue que de repente, cuando preguntaron Gardenis o Warren Ellis, dijeron: pues nunca se nos había ocurrido, pero sí, está bien, hazlo. Entonces yo creo que más que un intento de tener su propio Hellblazer, era un intento de tener su propia línea Vértigo, ¿no? Estos cómics que, como lo que era Vértigo en el principio, ¿no? Cómics que seguían siendo parte del universo de Marvel, pero ya rompían la frontera con temas un poquito más oscuros, con una sensibilidad más madura, y yo creo que esa era la intención, ¿no? Porque pues no hay ningún parecido en los personajes, lo que pasa con ellos. En el caso de Hellstorm, pues es el hijo del diablo y es ahí con poderes. En el caso de Hellblazer, pues es más un mago medio metiche, capaz de cometer cualquier clase de errores debido a tomar malas decisiones y después tener que lidiar con las consecuencias. Entonces, temáticamente hablando, creo que no hay similitud entre ellos, pero yo creo que tonalmente hablando, no era que quisieran tener un Hellblazer, sino que querían tener cómics con una sensibilidad similar a lo que era Vertigo en su momento. Ok, Beto. ¿Qué más? El mismo Ricardo pregunta: en mi opinión, Marvel Studios se está apresurando bastante en hacer guerras secretas. Ojalá la retrasen más, porque intentan tener a todos los personajes para que se haga. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que está bien. No es lo mismo que en un cómic puedas poner a 400 personajes a que lo intentes en una película. O sea, yo no sé qué más quieren si las que ya vimos tenían cuántos personajes. Sí, o sea, con los que hay ahorita y los que han ido introduciendo, yo creo que es más que suficiente para que hagas unas Secret Wars que funcionen en cine, sin que se convierta en un caos imposible de seguir, ¿no? Digo, con lo que vimos en Infinity War y Endgame, quedó demostrado que pueden manejar esa cantidad de personajes, pero también me parece que sea poco recomendable que intentar hacer algo más grande, sobre todo en una película, ¿no? A lo mejor si quieres hacer una serie de televisión, pues sí podrías manejar más subtramas y lo que sea, entonces tener más personajes, pero yo creo que sí, también sería un poquito contraproducente pensar en, sí, vamos a meter más personajes antes de hacerlo. Además que, por ejemplo, no es como que Secret Wars o Crisis en las Tierras Infinitas, que al efecto son similares, se beneficien de la cantidad de personajes que intervienen en la historia. No va por ahí la cosa. O sea, obviamente tienes que tener un elenco de personajes amplio para darle esta sensación de una amenaza grande y que todos los superhéroes tienen que participar, pero por otro lado, cuando tienes un elenco demasiado grande, no tienes la posibilidad de desarrollarlo a todo bien. O sea, tuviste un elenco de ¿cuánto? Como 30 personajes más o menos. No sacaba la cuenta en las películas de Infinity War. Sí, y no hubo desarrollo de personajes. Varios de los cuales tienen apenas algunos cameos y son 2 películas de 3 horas. Entonces, no sé realmente qué beneficio tendría tener un elenco de, no sé, ponle 100 personajes. Porque si hablamos en serio, Secret Wars, ¿cuántos personajes de Marvel saldrán? Unos, no sé, 500, yo creo que más. En Crisis salen como 3000 personajes aproximadamente. Entonces no tiene sentido. Sí, porque vamos, en Infinity War y Endgame se pudieron beneficiar del hecho de tener 2 docenas de proyectos antes de eso, ¿no? Ya tenías el desarrollo de personajes, entonces a ponerlos en una situación en la que requerías ya el mínimo de cosas para generar las interacciones. Entonces, sí, pues una cosa es que te puedas apoyar en eso y otra pensar en que es algo que puedes replicar una y otra vez sin causar más problemas. Uh-huh. Sí, y lo principal es la historia. Si el tema de la abundancia de personajes no la hace mejor o peor. Tampoco por tener un elenco chico vas a tener una gran película. O sea, el tema es la historia. Si tienes una buena historia,
bien ejecutada, lo demás pasa a ser secundario. Sí, no necesitas tener más manchones en el fondo si no les vas a dar espacio. Sí, no la va a hacer mejor. Así es. Ok, ¿qué más? Dice, ¿leyeron un cómic llamado Major Boomer? Estuvo en DC y luego migró a Dark Horse, creo. ¿Lo recomiendan? Yo no lo leí, era un cómic de Arcudi con... creo que Doc Monkey, ¿Beto? Según yo, sí. No era Doc Monkey. Bueno, yo lo que recuerdo es que salió completa en DC y después la reeditó Dark Horse, no que haya salido en una y otra. Según yo, eso fue lo que pasó. Se publicó en DC, pero era propiedad de los autores y eventualmente se salió en otra parte, muy similar a lo que pasó recientemente con Astro City, por ejemplo. Así que sí, era Doc Monkey. Así que pero no la leí. La recomendaron bastante en su época, pero no me hice de ella y después no volví sobre mis pasos. No sé si tú la leíste, Beto. Leí, no recuerdo si leí la serie completa, pero sí leí algunos números y era entretenida, pero no más allá. Tiene un tipo de humor, pues sí, inusual. Vamos, estamos hablando de John Arcudi, que es uno de los co-creadores de La Máscara, de The Mask. Entonces era un poquito ese tipo de humor aplicado a una historia de superhéroes. Estaba bien a secas, pero a mí no me encantó. No recuerdo si la terminé, la verdad, pero sí la empecé a leer. Ahí sí más bien depende de qué clase de humor te guste. Porque cuando Arcudi hace historias tiene una forma de escribir, cuando hace humor tiene un tipo de... No sé si decirle sátira o qué es lo que intenta hacer con su humor, que no es para todos los gustos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Para cerrar dice... Me da gusto el regreso de John Michael Straczynski a Marvel y sé que es gran fan del Capitán América. Ahora que lo escribirá, ¿qué opinión les merece su regreso y qué esperan de la serie? Ojalá se quedara en sus cuarteles de invierno, eso es lo que digo yo. No lo quiero de vuelta. Tú le tienes muy mala fe a Straczynski, pese a que tiene cosas muy buenas. Tiene un par de cosas deleznables que son su Spider-Man y su Superman. Fuera de eso, creo que su trabajo en cómics ha sido bastante bueno. Ahí sí creo que pues, es el peso que pues tomas a los personajes insignia de los dos universos y haces cosas malas con ellos, pues sí, es evidente que van a satanizar tu trabajo. A mí me parece que es un muy buen escritor. En el caso del Capitán América, creo que el tema... Yo creo, Beto, que aparte de lo que mencionas, es la tendencia, porque no ha sido cimas y cimas. Cima con C y cima con S, sino que partió arriba en términos relativos, porque hay algunas de esas cosas que ya no serían tan bien apreciadas actualmente, y se quedó terminado abajo y ahí se quedó. Así que no lo veo yo solamente un tema de que haya hecho malos proyectos con Superman y Spider-Man, sino que el hecho de que todos sus últimos proyectos hayan sido malos. Hay que recordar Wonder Woman también. Después de Spider-Man hizo The 12, que es muy buena. Hay que recordar Wonder Woman también, que también fue horrenda. En uno de los títulos con mayor interferencia editorial, en una de las peores etapas de DC como editorial. Entonces, no sé. En The Brave and the Bold también fue horrendo. Ese no lo leí, no lo sé. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, porque el tema con Capitán América, sobre todo cuando traen gente que no es del medio, a veces se reduce a, ok, exactamente cuál es el enfoque político que le vas a dar a la serie. Entonces de repente funciona muy bien y de repente no tanto. Ahí está el caso de Ta-Nehisi Coates, que me parece que su versión de Capitán América no es mala, pero sí desmerece, ¿no? Sobre todo las expectativas que tienes después de haber leído su Black Panther, como que no es lo que esperabas de la serie. Entonces, en este caso, pues creo que eso será lo interesante, ver exactamente cuál es el enfoque político que le va a dar a la serie, porque creo que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Si escribes el Capitán América es un cómic al que ya no le puedes quitar la política de encima. Sí, el tema es que es un enfoque complejo. Si haces... A estas alturas tampoco lo puedes hacer tan timorato, o que no sea ni chicha ni limonada. Tienes que comprometerte con algo, o por lo menos buscarle una vuelta de tuerca. Y no sé. Straczynski es un poco viejo, Beto. No sé si es que trae ideas nuevas. Si me dijeras David Mamet, le tendría más fe. Son de la misma edad. ¿De qué demonios estás hablando? Porque es Mamet, no es Straczynski. Sí, pero bueno, son distintos. Además, otra razón por la que American Gold Straczynski estaba un poquito alejado de los cómics es porque estaba el proyecto para revivir Babylon 5, que se topó con David Zaslav, y ya quedó nada más en que habrá por ahí una serie animada, pero no sé, insisto, yo creo que es mejor escritor de lo que algunos piensan, entonces nada más será cosa de ver cuál es el enfoque con el que aborda la serie. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Es decir, no es ni de lejos un Jeff Jones, es una persona que sí sabe lo que significa escribir un guión y escribir personajes, ¿ok? No sé por qué tuviste que atacar a Jeff Jones, yo no lo estaba defendiendo.
porque es alguien que venía de la televisión también, por ejemplo. Que en realidad nunca hizo nada en televisión, ¿no? Trabajaba para un productor de cine y televisión, pero nunca lo dejaron hacer nada. No, o sea, partió en los cómics y llegó después a televisión, ¿no? Pero como asistente de Donner no es como que no es por eso que le dieron el trabajo de los cómics. Pero eso era lo que él decía. Yo vengo de haber hecho una carrera trabajando en cine, entonces por eso sé cómo contar una historia. No, idiota, tú le cargabas la tabla con clip al director. No digas que tú hacías cosas allá porque, pues no, para nada. Ok. Siguiente pregunta, Beto. Ok, ya para cerrar aquí, acá dice... Dejemos tranquilo a Jeff Jones. ¿Por qué? No se lo merece. Hasta el momento en lo que va del año, ¿qué serie de Marvel y DC les ha gustado o sorprendido? No, estoy muy atrasado con eso, así que no opino. Es que generalmente, al menos yo, dejo pasar varios meses de una serie, entonces estamos apenas a mediados del sexto mes. Realmente cosas nuevas y recién salidas del horno, pues creo que lo único que hemos leído los dos es Shazam, ¿no? Uh-huh. Que yo ya leí el número 2, que me gustó bastante. Pero pues fuera de eso, no. Yo será hasta en los próximos meses que seguramente le estaré echando un vistazo a algunas de las cosas. Hay algunas series que ya venían tiempo atrás que se mantienen. Digo, ahí está el caso de Nightwing de un lado, de Captain Marvel del otro, y cosas así que sorprendieron. La She-Hulk de Raymond Rowell me sigue gustando mucho. No sé, hay cosas interesantes en ambas editoriales, pero así lanzamientos recientes realmente no les he echado un vistazo a muchas cosas. Sí, Dawn of DC todavía lo único que he leído es Shazam, así que hay bastantes cosas que ver ahí. Sí. Todavía, pero no somos el podcast para hablar de actualidad, no realmente. Actualidad de Marvel y DC es algo que generalmente no va con nosotros. Generalmente nosotros andamos rondando la periferia. Sí, podemos comentarlo tiempo después, pero probablemente a nuestro ritmo. A esta altura nos importa poco. Sí, por decirlo menos. Y con eso acabamos con las preguntas de YouTube. Así es de que nada más tenemos ahora ya un puñado de pendientes en Discord. Ok, a ver, veamos dónde quedamos en Discord. Yo dejé un marcador. ¿Qué opinan del Batman de Kevin Smith? Pregunta Arturo López Beto. Esto no lo alcanzamos a responder, ¿cierto? No, fue la primera que se quedó pendiente. Ok. Va Sofía. ¿Tú? Yo no lo leí. Ok. Va Sofía. Todos los comentarios que hoy eran malos, así es de que... Pero malos como pegarle a la mamá, o sea, malos de verdad. No sé por qué tendrías que hacer comentarios que fueran como pegarle a la mamá de nadie, Esteban. Eso no se hace. Es una frase que se usa acá en Chile, más malo que pegarle a la mamá. No, pero así podrías describir el cómic. No digas que los comentarios eran así, porque entonces estás diciendo que el comentario es el que era malo. No, estoy diciendo que el cómic era malo, era más malo que pegarle a la mamá. Es a lo que me refiero, que tu comentario pusiste en el lugar incorrecto de la oración y eso hacía que sonara raro. Que perdona mi gramática, Beto, perdona mi gramática. ¿Le gusta el arte de Lee Bermejo? ¿Portadas o interiores? Te sorprendería si te digo que no. Ninguna de las anteriores. A mí me gusta mucho, pero creo que depende mucho de los proyectos. Porque de repente tiene esta tendencia a ser demasiado estático. Entonces las portadas siempre van a lucir. En interiores depende con quién esté colaborando. Y en particular sus colaboraciones con Brian Azzarello no me parece que sean su mejor trabajo. Porque creo que sí de repente está más pensando en cómo hacer que luzca bien la página que en contar una historia. Entonces, ese es el tema. Ok, yo no tengo una opinión tan elaborada, tengo simplemente una opinión visceral, no me gusta. Nunca me ha llamado mucho la atención el Lee Bermejo, la verdad. Además es buen tipo, ¿no? Me cayó muy bien. Lo poco que pude plegar con él me cayó muy bien. No opino de él como persona, Beto. Solo no me gusta su arte. Es como si hablara, por ejemplo, de... ¿cómo se llama este dibujante argentino? El de Cazador. ¿El Olivetti? Olivetti. Tampoco me gusta su dibujo. No es malo, pero a mí no me gusta. Ok. Sí, a mí me tocó verlo entregar un par de comisiones pintadas que hizo. Sí, se ven, las pinturas en vivo se ven impresionantes. Y buen tipo. Además de que era de esos casos extraños en los que no te podías acercar a la mesa de un artista porque estaba rodeado de mujeres. Que creo que es un fenómeno que lo he visto solamente con él y con Jorge Jiménez. Creo que son la clase de artistas que, ok, el día que dejes de vender páginas puedes convertirte en modelo de alguna marca de ropa, seguramente. Pero sí, casos curiosos. Ok. Siguiente pregunta. Arturo López, ¿leyeron el New Superman de Jin Luen Yang? Sí, ¿qué opinan sobre la obra? Leí un poco, pero no suficiente como para opinar. No sé si tú leíste más, Beto. Yo sí he leído, no sé, unos 8 o 10 números. Me gustó bastante, ¿eh?
La verdad es que si no lo seguí leyendo fue por falta de tiempo, pero me gustó bastante lo que estaba haciendo. El tomar la idea de usar a Superman más como un símbolo que como una persona. Creo que es algo que ya ha hecho varias veces de distintas maneras y creo que funciona muy bien la idea de tener un Superman en otra parte del mundo inspirado por el Superman original. Me parece que la exploró de una forma bastante interesante. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que leí. No acabé la serie, pero todo lo que leí me gustó bastante. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Mismo Arturo López. ¿Thanos es un Eternal? Uy. Sí. No, es un titán. Sí, justamente. Es un titán. Es pariente. En los cómics es pariente de raza de Star Fox y... Ay, ayúdame, Beto. ¿A qué? ¿Quién más estaba ahí de esa lista? Pues es que Star Fox se supone que se crió como su hermano, era el coleccionista, y que más, pues su padre pues es Mentor, que es uno de los líderes de los titanes, y el tema es que debido a las alianzas que había, pues se crió un poquito acompañado de Eternals, no porque hubiera un lazo o relación, sino que ambas especies, titanes y Eternals, por ahí cruzaron caminos, pero es una especie distinta, ¿no? De esta parte del universo cósmico que creó Starling. Creo que es de estos personajes que tienen una mitología, es un poquito como periférica a la mitología central de Marvel, ¿no? No sé cómo definirlo, pero... Es que, sí, yo no estoy actualizado porque algunas de estas cosas las han ido hilvanando con el paso del tiempo, o sea... pero no eran así originalmente. Sí, se han metido muchas cosas como... No como retcons, pero sí como adiciones posteriores. No han dicho que es una contradicción, pero han ido haciendo añadidos. Pero la idea es que él nació y se creó en Titán como hijo de Mentor, hermano de Star Fox. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Es un Titán porque son nativos de Titán. Es de donde viene la idea. Pero vamos, sí le han ido haciendo algunos cambios y en muchos casos han ligado al personaje mucho con los Eternos, aunque pues pertenece a una especie completamente distinta, ¿no? Que me imagino ahí que Starlin lo hizo un poquito a propósito también para no colgarse demasiado de las creaciones de Kirby, ¿no? Lo hizo como de forma paralela. Sí, pero parece que ahora que estoy leyendo aquí Wikipedia me aparecen algunas chispas en el cerebro de que sí se transformaron en Eternals, por lo menos en la historia de Kieron Gillen, tanto Star Fox como Thanos. Por eso aparece en la película de los Eternals, Star Fox, al final en la escena extra con Harry Styles. Pero no recuerdo bien esta parte, como para explicarla por lo menos. Sí, según yo, lo que pasa es que los Eternos se mudan a Titán. Por eso estaban juntos, pero en principio los hijos de Mentor no eran Eternos. Claro, porque acá dice, por ejemplo, en Wikipedia, Eros es un miembro de los Eternals, una variante genética de la humanidad. Que eso no es exacto, no es así. Es que, según yo, lo que pasaba, Mentor se supone que los crea como híbridos, ¿no? Se supone que... No recuerdo cómo estaba, pero Thanos tiene sangre de Deviant y creo que Eros tiene sangre de Eterno, ¿no? Algo así era. No sé, Beto. No. En fin, los Eternals no fueron nada por mucho tiempo, en cambio Star Fox y Thanos sí. Así que yo creo que por ahí pasa la ignorancia respecto del vínculo con los personajes. O sea, realmente los Eternals, si no hubiesen dicho, hagamos una película de los Eternals, yo creo que nadie los habría sacado de ese lugar escondido en el limbo que tenían en el universo Marvel, donde de repente aparecía, no sé, Cersei y el resto no mucho, no gracias. Sí, algo así. Y Cersei a fuerza de ser mujer atractiva y con poderes mágicos, si no, también habría estado condenada al olvido. Sí, es muy probable. Y la última pregunta, que es más o menos en el mismo sentido, ¿Thor es un dios o un alien? Aquí le puedes contestar con el GIF de El Dorado. Sí. ¿Qué puedo decir? Sí. No, el GIF del Dorado. ¿Por qué no ambos? Ok. Sí, yo creo que le dieron énfasis al tema de ser un alienígena en las películas, a efectos de evitarse problemas con los fanáticos religiosos gringos que sabemos que les gusta buscar problemas en este tipo de cosas. Pero en el universo Marvel fue siempre un dios. Sí, pero bueno, es que siempre jugó un poquito con esta idea, ¿no? Porque a pesar de que era un dios, sí te lo ponían como que pues viene de otro mundo y demás, entonces sí se le manejaba
con un poquito de la dicotomía, sin negar nunca ese origen divino. Y creo que en la versión del MCU lo que hicieron fue colgarse de esta noción de que una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, como para decir, o sea, sí son alienígenas y son ultrapoderosos y tienen vidas muy, muy largas, y cada vez que han visitado la Tierra la gente piensa que son dioses. Entonces, por eso decía que, ¿por qué no ambas? Sí. A fin de cuentas, no es como si los dioses fuesen una especie, ¿no? Que no. O sea, un dios en la mayoría de las mitologías es un ser con capacidades muy por encima de los humanos, capaz de manipular fuerzas primigenias y demás. Pues, ¿qué te dice que un extraterrestre no pudiera hacer eso? Y eso es lo que lo erige en un dios. Ahí nos podemos tener un tema completamente metafísico y discutir un dios nace o se hace. No, gracias, Beto. No. Uno tratando de invitar al debate y no quieres. Si aprendí algo en mi juventud, Beto, es nunca debatir esas cosas. Pero esa no. Sí, claro. Evita que uno adopte pensamientos dogmáticos sin pensarlo. Solo pensándolo, adopta pensamientos dogmáticos. Ok. Siguiente pregunta. Y ya no hay más preguntas, Esteban. Te dije que será la última. No, sí hay. ¿Ah, sí? Sí. Pregunta Martín Iván. ¿Leyeron el cómic de Robocop de Frank Miller? ¿Les pareció que efectivamente era algo que no se podía llevar a la pantalla de la película de Robocop 2? Lo hemos comentado 3 o 4 veces, generalmente después de hablar de Robocop vs. Terminator, y no es tanto que no se pudiera llevar, sino que hubiese sido caro. Creo que hubiese sido una cuestión ahí de presupuesto. Y la otra es Hollywood. ¿Qué les hace pensar que la gente respeta los guiones? Era de, esto sí me gusta, esto no, hay que me reescriban esto. Y lo que terminó pasando fue que la gente tenía la noción de que Miller había escrito un guión muy malo, porque quedó como el 30% de su guión en Robocop 2, y luego alguien agarró pedazos y terminó poniendo como el 25% en Robocop 3, que son dos muy malas películas. Y el hecho de que Miller haya escrito pedacitos pues no implica que él haya sido responsable de que fueran malas ninguna de las dos, ¿no? Pero el tema es ese, que lo que él escribió, si hubieran tratado de llevarlo a la pantalla, hubiese terminado siendo una película bastante más cara de lo que de por sí eran las películas de Robocop. Sí. ¿Qué les pareció el evento de Dark Reign y sus one-shots? Pregunta JJ2049. Jerónimo Javier. De los one-shots no leí prácticamente nada. Leí varios leí el evento principal y todo lo que corresponde al título de Daredevil. De los one-shots no leí absolutamente nada, entonces no sé realmente que hayan funcionado, porque creo que ese es el tema generalmente con los tie-ins a los eventos, ¿no? Rara vez son esenciales para la historia. Sí, Jonathan Josué. No. Mira, yo la verdad es que leí Dark Reign, la historia central, que no iba mucho a ninguna parte, o sea... Creo que el tema con Dark Reign es que más que una historia es un estado del universo Marvel. Es una historia también, pero el punto es romper el status quo del universo Marvel por un periodo que duró aproximadamente 1 año y medio, diría yo. Algo así. Tal vez 2 años. No recuerdo bien, pero el punto es que el objetivo era ese, más que contarte un evento interesante. Al final del evento era simplemente cómo se establecían, no sé, ese triángulo ahí con... bueno, el opuesto a los Illuminati, ¿cómo se llama? Cabal, el grupo que armó Norman Osborn. Y fue extraño, porque de todos los personajes que se te pueden ocurrir que podrían tomar ese rol, que lo haga Osborn fue curioso, por decirlo menos, porque creo que había resucitado hace poco, Beto. No estoy seguro, la verdad. Sí, no sé, ya se me se me confunden las muertes y resurrecciones de Norman Osborn. Así que yo te diría que si quieres leer la historia, no sé, creo que Dan Reign no es una historia sobre la que valga mucho la pena volver, honestamente. Era más... Creo que era una historia más interesante en el momento en que estaba ocurriendo, más que estas historias que quedan en el... no sé, en la memoria de la gente y que puedes leerlas 20, 30 años después. Pierde un poco la gracia, el interés, que fue ese golpe de efecto de Dark Reign. Más allá de eso, no sé si tiene tanto valor artístico. Sí. Es que, insisto, el problema con los crossovers es que a veces el escritor no lo piensa como un crossover y es una edición editorial, y muchas veces los one-shots y tie-ins terminan siendo agregados que en realidad no aportan nada a la historia.
Pero si alguien logra hacer una buena historia con eso, pues que bueno. Los de Spider-Man me llamaron la atención por el arte de Bacalo, pero no los leí, la verdad. ¿Hay una razón en específico por la cual Watchmen se desarrolle mayormente en páginas de 9 paneles? La última pregunta de Arturo López. Estilística nada más. Era una cuestión de que Moore lo que quería era jugar un poquito con las expectativas de lo que es la narrativa en cómic, y él lo planteó como de esa forma. Vamos a jugar con las ideas de lo que era el estilo clásico de hacer esto, que era la forma prevalente de hacer los cómics en los 50 y 60, y este diseño con la grilla de 9 viñetas, 3 líneas de 3, y jugar un poquito con ella, ¿no? Y eso pues es algo que a lo largo de la historia jugaron con eso de distintas formas, porque cuando tienes viñetas más grandes, en realidad es una suma de ellas, no rompen nunca el diseño, ¿no? Es como que si tienes una viñeta más grande, pues es que abarca lo que hubiesen sido 4 o 6 paneles. Entonces, y creo que ese es el tema, era más una cuestión y completamente estilística, y que permitió hacer cosas como el efecto de la secuencia de espejo, ¿no? Que tienes un splash a la mitad del número y el resto de las páginas es como si hubiera una simetría de ida y vuelta con la historia. Entonces, esa es la razón. No es otra, era una forma de manipular la manera de contar la historia para otorgarle un ritmo preestablecido. Ok, Beto, ahora sí que acabamos con todas las preguntas. Exterminio total, absoluto. Sí, me parece muy bien. Sí. Ahora que nunca nadie más va a tener una pregunta, ¿qué te parece si comentamos un par de cosas? ¿Y qué te parece antes de eso? Comentamos una noticia que no pudimos dejar pasar por alto, aunque no sea agradable. Sí, Ok, Beto, démosle. Que, pues, como recordarán, la semana pasada grabamos el día martes, y algo así como media hora después de que acabamos, porque ya sabemos que al universo le gusta reírse de nosotros, y fue vamos a poner esta noticia en el lugar en donde les quede más lejos de la siguiente grabación que sea posible, cuando acaban de terminar. Y pues el martes por la noche, John Romita Jr. publicó en sus redes sociales un aviso avisando que su padre había fallecido el día anterior, mientras dormía tranquilamente en su casa, ¿no? Entonces, el lunes 12 de junio, a los 93 años de edad, falleció John Romita Sr., el legendario artista de Marvel, famoso como diseñador y co-creador de decenas de personajes, y quizás el mayor responsable de haber hecho estallar la popularidad de Spider-Man en los 60. Sí. Hay hoy día Mike Manley publicó unas páginas del New York Times dedicadas a John Romita Sr., que las pude leer el obituario del 15 de junio. Y sí, es una influencia enorme. Me puse a pensar porque la forma en la que lo describían es un poco como la contraparte de... Bueno, me toca verlo así porque conozco más la fama de José Luis García López que la de John Romita Sr., pero como la contraparte de José Luis García López, en el sentido de haber creado un estilo de Marvel en un periodo importante de la compañía. Creo que hay detallitos curiosos, ¿no? Porque mucha gente piensa que era parte de Marvel desde el nacimiento de Marvel como tal, y no es así. Mucha gente no sabe que cuando partieron, por ejemplo, los Fantastic Four, o al año siguiente los Avengers, o Spider-Man o Thor, en ese periodo de 61 a 63, en aquel entonces John Romita trabajaba en DC, y lo más curioso es que en DC jamás lo dejaron dibujar un cómic de superhéroes. ¿En qué demonios estaban pensando, no? Y por eso cuando terminó su contrato con DC, él pensaba irse a la publicidad. En cuanto Stan Lee se enteró de que ya no tenía contrato con DC, lo citó y se fue a almorzar con él 3 horas, y lo convenció de que no se fuera a trabajar en publicidad y mejor se fuera a Marvel. Y así fue como digamos, una de las figuras más icónicas del arte en cómics de superhéroes de los años 60, pues fue por accidente, porque él en varias entrevistas llegó a comentar que él, mientras estuvo en DC, siempre tuvo la esperanza de que le pidieran hacer alguna historia para las antologías de superhéroes, y que en particular le hubiese gustado mucho hacer a Batman. Y en DC, pues simplemente jamás se les prendió el foco de pensar que tenían ahí un excelente artista, y que nunca se les ocurrió siquiera preguntar si quería hacer una historia de superhéroes. Él lo que hacía en DC, que también ese es otro tema curioso, porque mucha gente piensa que ya no existían esos cómics en los años 60, hacía cómics de romance. Todos estos que son así como con tintes de telenovela, y que muchas veces nos burlamos cuando vemos las portadas que tiene el drama de ¡ay! Mi mamá está tratando de robarme a mi novio, me va a hacer la vida a pedazos.
y cosas por el estilo, así escenas mega dramáticas en las portadas. En los 50 Marvel publicó una línea bastante exitosa de cómics de romance, y cuando se convirtieron, bueno, esto era cuando eran Atlas, y cuando se convirtieron en Marvel los dejaron de lado. Todavía durante varios años DC lo siguió publicando, y eso era justamente lo que hacía John Romita. John Romita dibujaba cómics de romance para DC, y de hecho estaba tan harto de dibujar esa clase de cosas que cuando Lee lo convenció de que fuera a trabajar para Marvel, originalmente lo que dijo: sí, pero nada más como entintador, simplemente ya no me siento con ganas de dibujar nada. Y al parecer fue con engaños, que lo hacía, que lo ponía a corregir páginas de otros dibujantes, y a ver, Dick Ayers hizo esto, ¿cómo lo harías tú? Así fue como lo fue convenciendo, y lo puso eventualmente a dibujar Daredevil, y durante muy pocos números, si no me recuerdo, son nada más 7 o 8 números lo que hizo en Daredevil, que aparte eso incluye una historia de 2 partes en la que aparece Spider-Man, que todo el mundo dice que ese fue un plan con maña de Stan Lee, porque él ya tenía muchos problemas con Ditko, y estaba seguro, dijo, que en un momento Ditko se iba a ir, y cuando le pidió a Romita que hiciera esa historia de 2 partes con Spider-Man, lo que quería era ver cómo se veía su Spider-Man, pensando en si las cosas pasan como creo que van a pasar, necesito tener al sucesor listo, y eso fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Cuando Ditko renuncia, es literalmente que llega a entrar a las páginas de la Amazing 38 y dice: por cierto, renuncio. Pues evidentemente la única forma de hacer que el siguiente número saliera puntualmente, pues era que lo sustituyeran los artistas del staff, y en ese sentido pues ese era el plan de Stan Lee, era justamente tener a Romita, que aparte quien haya visto aquellos primeros números recordará que no se ve como el Romita en forma, ¿no? Seguía siendo un Peter Parker muy delgado, y seguía usando ese diseño de páginas que Ditko era muy de seguir usando esa cuadrilla de 9 viñetas. Seguía haciéndolo así, y es hasta después de varios números que poco a poco empieza a soltarse un poquito, empieza a rellenar la corpulencia de Peter Parker, y quizás en donde se nota de inmediato el impacto es en su forma de dibujar mujeres, ¿no? Que fue a su 4º o 5º número en la serie, y es cuando se da por fin el debut de Mary Jane Watson, que a la fecha mucha gente lo vota como el momento más icónico en la historia de Amazing Spider-Man. Sí. Ahora, lo bueno que podemos decir de esto es que tuvo una carrera larga, es recordado por una etapa muy exitosa de uno de los personajes más importantes de la industria. Se retiró cuando se quiso retirar y murió tranquilo en su hogar a los 93 años, así que yo creo que es una vida bastante bien llevada, diría yo. Fíjate que lo del retiro también es algo de lo que creo que mucha gente no sabe cómo se dio. De entrada, cuando la gente hizo una etapa muy larga, creo que hay quienes piensan que hizo muchos más números de Spider-Man de los que en realidad dibujó. Uh-huh. Porque el tema es, mencionabas tú la comparación con García López, él entró a trabajar a la industria y en particular a Marvel pues unos años antes de que López llegara a los Estados Unidos, pero en Marvel no había un director de arte como tal, pero algo que sí era muy común es que Stan Lee le pidiera a él que hiciera correcciones, que le arreglara cosas o retoques al trabajo de los artistas. Entonces esto le quitaba tiempo para dibujar el cómic. Entonces durante un periodo en esa etapa que todo el mundo dice, no, la era de Stan Lee con John Romita, hay una buena parte de esa etapa en la que lo que él hacía eran los layouts y el dibujo lo completaban otros artistas. Si no mal recuerdo, Don Heck era el que lo hacía mayormente. Hay también algún periodo en el que de plano él no hizo nada y son layouts de John Buscema, con los acabados de Don Heck, y después regresa hacia algunos otros números, y luego se vuelve a ir cuando llega Gil Kane. Él se convierte en entero de Gil Kane por algunos números. Entonces es un periodo en el que estaba ahí, como que estaba pero no estaba. Entonces esto crea la sensación de que estuvo mucho más tiempo dibujando Spider-Man del que en realidad lo hizo, porque pues él tenía muchas otras tareas dentro de la editorial, corrigiendo páginas y demás. Por ejemplo, está el tema del crossover de de Superman con Spider-Man, que se supone que lo dibujó Rosandro, pero es bien sabido que Neil Adams retocó muchos de los dibujos de Superman, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la cara, para que luciera de la forma que DC quería que se viera en un proyecto de tan alto perfil. Mucha gente no lo sabe, pero del lado de Marvel pasó algo parecido. Muchos de los dibujos de Rosandro de Spider-Man fueron retocados por John Romita. Lo veían como el artista que tenía la versión final de cómo deben hacerse las cosas, y pues el impacto que tuvo fue que él rediseñó a muchos personajes. Digo, si tú ves dibujos de Gwen Stacy, de cómo se veía cuando dibujaba Ditko, a cómo se ve con la dibuja él, pues es algo completamente distinto. Fue como si hubiese creado un personaje de la nada, además de que el sentido de la moda, ¿no? Estas
faldas entubadas, el famoso abrigo verde que después aparece en la escena de la muerte y demás. Todo eso es algo que Romita hacía muy bien porque eran cosas con las que tenía que trabajar en los cómics de romance. Entonces sí. Incluso cambió un poquito hasta la forma de escribir Spider-Man, porque a pesar de que siempre había este drama de relaciones personales desde el inicio del cómic, creo que después de que introducen a Mary Jane, el triángulo amoroso se convierte en una parte esencial de cómo funcionaba el cómic, y cambia un poquito el tono, ¿no? Porque como que Ditko siempre trató de manejar a Spider-Man como este personaje misterioso y oscuro, lleno de secretos, y la forma tan alegre y atractiva de hacerlo de Romita como que cambió un poquito la percepción. Pero yo creo que también coincidió un poquito con un cambio en la sensibilidad de la gente, ¿no? Porque las historias de misterio y demás eran muy populares a inicios de la década, el momento más álgido de la Guerra Fría, el asesinato de Kennedy, la crisis de Cuba, etcétera. Y cuando llegas hacia mediados de la década, como que estaba cambiando un poquito la señal de la gente. Digo, en el 66, que es el mismo año en el que él empieza a dibujar Spider-Man, se estrenaron Star Trek y Batman. Creo que eso te indica un poquito que a lo mejor la gente de pronto buscaba algo distinto, y el efecto que eso tuvo fue que pues Spider-Man se convirtió en ese momento en el título más vendido de Marvel, después de que durante el par de años anteriores había sido la segunda serie más vendida detrás de los Fantastic Four. Entonces sí, pues sí, yo creo que el impacto fue mucho. Como mencioné, rediseñó muchos personajes. La apariencia clásica de Black Widow, por ejemplo, es un diseño suyo. Y ya después, a inicios de los 70, le dieron el cargo ya como de director de arte, y pues entonces muchos de los diseños de personajes pasaban por sus manos, o de plano él era el que se encargaba de diseñarlos antes de que alguien más los dibujara, que es el caso de personajes como, por ejemplo, como Punisher, que aunque no dibuja la primera aparición, el diseño final del personaje es suyo, o del mismísimo Wolverine, que mucha gente piensa que el diseño era de Jeff Trippy, pero no, el diseño era de Romita, y la apariencia diferente que tenía era porque no tenía ningún material de referencia. Preguntó qué es un Wolverine, y alguien le llevó una descripción sacada de la enciclopedia, y él llegó a la conclusión de que tenía que verse como algo felino, y por eso es que la máscara tiene esa apariencia como de gato, que ya después está modificada primero por Gil Kane, después por Dave Cockrum, y después por John Byrne, y ya llegó a su forma final, pero el inicio del diseño venía de los lápices de John Romita. Ok, Beto. Y lo que te decía del retiro también es algo curioso, porque él en los 70 también entró a trabajar su mujer en el staff de Marvel. Era el cargo tiene un nombre raro porque era así como la gerente de tráfico. Quiere decir que ella era la que se encargaba de que los guiones circularan para que llegaran a los artistas, que los artistas entregaran páginas a tiempo, que esas pasaran por los entintadores, rotulistas, lectores de prueba, etcétera. Y recuerdo que eso, alguna vez que le pregunté a Jeff Trippy cómo era el haber trabajado en el bullpen y tener a John Romita trabajando, decía, no, pues es que en realidad Romita le dieron el cargo porque él hacía muchas cosas que tenían que ver con lo de ser el director de arte, pero ya no se metía con el trabajo de los demás ni andaba supervisando nada. Dice, cuando entró a trabajar su mujer, ella sí nos supervisaba a todos. Si era de estar encima de nosotros, saber qué tanto nos faltaba, qué estábamos haciendo, que no estábamos perdiendo el tiempo. Dice, pero con John la relación siempre fue mucho más simple. Y ambos permanecieron de staff durante mucho tiempo, y la razón por la que los dos renunciaron fue porque en los 90 los dos siguen siendo parte del staff de Marvel, ya con labores más administrativas que otra cosa, y hacia mediados de la década, algo que se convirtió en un tema que les incomodaba cada vez más, fue que a ellos les tocaba despedir a la gente. Cada vez que en Marvel decidían que era momento de dejar ir a alguien, ya fuera un artista, un escritor o un miembro del staff, los que tenían que ir y decirle que ya no iba a trabajar con la compañía eran los Romita. Y incluso en alguna entrevista me tocó ver que lo comparaba, quien haya visto la película de Open the Air, la de George Clooney con Anna Kendrick, en la que él va a asesorar gente para decirles con la forma correcta de despedir a la gente. John Romita decía que lo hicieron, tomar asesorías con cuál era la forma correcta de despedir a la gente, y que era algo que lo incomodaba muchísimo, y esa fue la razón por la que decidió retirarse, porque no quería seguir haciendo eso. Ok. Mira, me aparece en el artículo del New York Times que el cargo de la esposa de él, Virginia, era Production Manager, o gerente de producción. Ok. Es que tenía dos nombres, porque lo de gerente de producción no se usaba en aquel entonces. Después, me imagino que después evolucionó eso, pero era algo así como Traffic Manager, Office Traffic Manager, algo así, el cargo original de Virginia Bruno, que era su nombre de soltera, que aparte eran novios desde la secundaria. Sí. Bueno, habría que mencionar también que partió... Tú mencionaste su carrera, su época en los cómics de
de romance de DC, pero partió en la época, al finales de la Golden Age, partió dibujando Romita. Empezó a dibujar, por ejemplo, en el 49, a los 19 años de edad. De hecho, él decía que la primera historia que dibujó no se publicó. Era para el editor de Morphin Comics, que es la primera serie regular de cómic como tal de material nuevo. Pues decía que su trabajo era tan horrible que él le dio pena entregarlo, pero que aún así se lo pagaron. Nunca lo publicaron, pero se lo pagaron. Y le recomendaron que siga dibujando. Y después trabajó... Cuando él entró a trabajar también eso fue algo bien curioso, porque él originalmente trabajaba en una fábrica de litografías. El encargado de aplicar las tintas en las máquinas para producir las litografías, y se encontró con un amigo suyo con quien había estudiado en la preparatoria, y este era un artista de cómics, no recuerdo el nombre, pues se apellidaba Zachary, el apellido también son bastante cosas como para recordarlo, y lo invitó a trabajar con él, le pidió que se convirtiera en su artista fantasma para hacerle finishes, porque él trabajaba, le llegaban los guiones y tenía que entregar páginas entintadas, pero como tenía tanto trabajo a veces le costaba trabajo terminar las páginas, entonces le ofreció a Romita que se convirtiera en su artista fantasma para acabar los dibujos. Entonces trazaba una parte, entintaba otra y se las pasaba para que él terminara de hacer los dibujos, y la razón por la que aceptó fue porque le pagaba más que lo que ganaba en la fábrica de litografías, y hacía la comparación que decía que su salario de una semana eran, me parece que $25 era lo que ganaba, y le estaban ofreciendo, creo que Zachary le pagaba $12 por terminarle las páginas. Entonces bastaba con hacer dibujos en 2 páginas para que cubriera mi sueldo de una semana. Entonces me gustó. Siguieron trabajando juntos por varios años y después él cumplió con su servicio militar en el 51. Fue cuando dejaron de trabajar juntos. Pero lo primero que hizo llegando a la base fue enseñarle al oficial responsable de la misma que era artista. Entonces después de que cumplió con su periodo de entrenamiento obligatorio en una base en Nueva Jersey, lo asignaron de regreso a esa misma base en Nueva York, a cargo de dibujar pósters de reclutamiento y algunas otras imágenes para publicaciones del ejército. O sea que realmente nunca tuvo labores de militar, seguía siendo un artista. Cuando lo ascendieron a cabo, que fue después de unos cuantos meses, él podía salir de la base y le gustaba irse a pasear por la ciudad. De hecho, cuando ya podía ir fuera de la base, empezó a rentar un departamento en Brooklyn. Y una vez estando ahí en Brooklyn fue que se le ocurrió ir a pedir trabajo a lo que en aquel entonces ya era Atlas, porque le había hecho cosas para Timely con Zachary, pero ya había cambiado el nombre a Atlas y fue al Empire State, que era donde estaban las oficinas de Atlas, a ver a Stan Lee, que no lo conocía de nombre nada más, y llegó y habló con la secretaria y dijo, no, es que a lo mejor él no lo sabe, pero yo he estado trabajando para él, hacía acabados en las páginas de Zachary, y me gustaría ver si tiene algo para mí, me gustaría dibujar cómics para él. Y Stan Lee, sin salir a verlo, le mandó con la secretaria un guión para una historia de 4 páginas, de una historia, me parece que era de ciencia ficción, si no mal recuerdo, y regresó con ellas y le empezaron a dar más trabajo. Así fue como empezó a trabajar y eventualmente ya conoció a Stan Lee, pero originalmente cuando él llegó a trabajar para Atlas fue sin que se conocieran de por medio. O sea, él le dijo a la secretaria, yo he hecho cosas para esos, pero no me conocen. Le dieron un guión, les gustó lo que vieron y le siguieron dando trabajo, y ya hacia finales de esa década fue cuando se fue a trabajar a DC, donde le dieron aparte un contrato de exclusividad que no era algo tan común en los 50 y 60. Entonces desde finales de los 50 hasta mediados de los 60 se dedicó a producir puro cómic de romance para DC. Que en paz descanse, Beto. Sí, que aparte tenía fama de ser muy buena persona. Ya sabes que siempre empiezan a subir anécdotas por ahí de las que vi que publicaron en redes sociales, Tom Brevoort y Dan Slott. Dan Slott ya trabajaba en el staff de la compañía cuando lo conoció, y en aquel entonces Dan pensaba en ser dibujante, y que en alguna convención de Nueva York le llevó a revisar su portafolio. Cuando llegué se me quedó viendo, me dijo, te conozco, ¿no? No creo, señor. No, sí, claro que te conozco, eres Dani el interno. ¿Sí? ¿Por qué no me enseñaste esto allá en la oficina? Pude haberlo revisado allá. No me parecía correcto, señor. No quería molestarlo. Creo que esta es la forma correcta. Sí, ok, me parece bien. Entonces ya me hizo las revisiones, hizo ahí algunos apuntes, me enseñó cosas que tenía que cambiar y demás. Dice, y a partir de eso, cada vez que me lo cruzaba en las oficinas, me sonreía y me saludaba. Pero antes de eso realmente no habíamos usado palabra. Y lo de Brevoort es algo parecido, porque pues dice que él, cuando llegó a trabajar y tal, pues ya estaba ahí Romita, y que en alguna ocasión, en algún evento, un amigo suyo le dijo, oye, ¿puedes llevar unos cómics míos a que me los firme, o a ver si me puede hacer una ilustración ahí en la portada, en las páginas de forros?
Y él se le hacía que no sería correcto hacer eso en la oficina, entonces igual se esperó hasta la convención, se formó en la fila, lo llevó y dice, ¿por qué no me llevas esto allá? Es que no es mío y me parece que sería algo inapropiado y pedirle algo personal en la oficina. Y dice, ¿sabes qué? Llévate esto y nos vemos el lunes. Dice, me regresó con el sketchbook de mi amigo. Entonces ya el lunes en la mañana pasó por mi oficina y me preguntó, ¿trajiste el sketchbook? Sí, pásamelo. Y a la hora de la salida regresó y ya me lo dio con el dibujo. Entonces, no sé si lo habrá hecho. Dice, conociéndolo seguramente no lo hizo en horas de trabajo. Se han de haber saltado algún almuerzo o algo para hacerlo ahí en lugar de tenerme esperando en la convención. Pero esa es la clase de persona que era. Y en general es lo que todo el mundo comenta, que era alguien muy, muy sencillo y que incluso de las anécdotas que hay de trabajos que hizo ya en este siglo, que siempre estuvo muy inseguro de las cosas que hacía, ¿no? Todo el mundo veía como, ay, sí, le vamos a pedir que haga esto, y él siempre estaba inseguro de lo que querían que hiciera, porque, por ejemplo, no sé si recuerdas que en la etapa en la que Brubaker estaba escribiendo Daredevil, hay una secuencia de 2 páginas, después de que Daredevil está golpeado y semidrogado, y tiene una alucinación, que sí, se imagina una secuencia con Karen, y esa secuencia está dibujada, una secuencia de 2 páginas dibujada por John Romita. Y también Brubaker comentaba cuando se la pidió, le dijo que pues quería que emulara un poquito cómo se veían los cómics de romance en la época en la que los hacía, que fue algo que también le pidieron en varias portadas. De hecho, esa portada de Daredevil también, ese número se distingue porque es una portada que tiene así como texto a la antigüita, dice amor ciego, solamente ellos no se dan cuenta de lo que pasaba entre ellos, que era jugando con esa idea de la relación entre Matt y Karen. Pero no sé, digo, todas las historias que te encuentras por ahí de él, todas hablan de una persona muy sencilla, bastante aterrizada, que siempre fue humilde y siempre mostró tener tiempo y disposición de ayudar a los demás. Entonces, pues sí, que descanse en paz. ¿Qué, Beto, qué te parece si ahora sí pasamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Mira, estuve viendo una serie de los estrenos de Crunchyroll de este año que se llama Dead Mount, Dead Play. Me cuesta recordarlo porque es un nombre algo extraño. Me cuesta incluso pensar una traducción, pero creo que sería algo así como Montaña de la Muerte, obra o juego mortal, algo así. No, Montaña de Muertos, juego mortal. Podría ser la traducción, no estoy muy seguro. Que es una historia bien extraña, la verdad. Es una de estas rarezas de la animación japonesa donde rompen constantemente las convenciones, excepto esta convención de me haré más fuerte en cada episodio. Y trata de un necromante o nigromante que vive en una realidad donde se ha transformado en el mago más poderoso y una amenaza para la jerarquía gobernante. Entonces mandan al caballero perfecto, que es algo así como un Lancelot de esta tierra, que es como las versiones japonesas de las historias de caballería o de los juegos de fantasía épica, con nombres raros, en versión de animación. Y él ya se ha transformado, han pasado muchos siglos desde que nació, ha adquirido mucho poder y se transformó en una especie de esqueleto gigante que está refugiado en una montaña donde mandan ejércitos para que lo acaben y él los mata a todos. Hasta que mandan a este tipo, y este tipo, en una batalla bastante entretenida, lo derrota. Pero con su último aliento el tipo consigue lanzar un hechizo de reencarnación. Pasa mucho tiempo y él se reencarna en un ser humano, pero no en un ser humano recién nacido, sino que en un ser humano que recién mataron. Y aparece en el Japón moderno, relativamente moderno, es como de hace unos 20 años, algo así. Y completamente desacostumbrado al lugar donde vive, porque funciona con reglas completamente distintas, la magia no está disponible con facilidad. Y tiene que aprender las costumbres de este nuevo mundo, y también lidiar con las conspiraciones que llevaron a la muerte del cuerpo que él terminó poseyendo. Así que sus primeros días en este nuevo planeta pasan por enfrentarse a un intento de asesinato, que de hecho la asesina que lo mató, que mató al cuerpo que él terminó utilizando, vuelve a tratar de matarlo porque recibe la alerta de que no estaba muerto. Así que todas estas
mercenarios que estaban contratados para matarlo lo van a buscar. Y él, en un afán de sobrevivir en este nuevo cuerpo, termina matando accidentalmente a esta mercenaria, que resulta ser una especie de psicópata juguetona, porque tiene como una... no es exactamente un deseo de muerte, pero sí una especie de desconexión con la necesidad de estar viva. No es triste, no es amargada, es bastante loca, es un poco como... tal vez podría decirse parecida a Harley Quinn, que sería el prototipo del personaje. Y bueno, él la trae de vuelta como un zombie, así que se transforma en su amiga y en el primer personaje secundario de la serie. Y de a poco empieza a desentrañar por un lado el misterio de cómo es este mundo, de qué manera vivir en él, cómo conseguir dinero, cómo conseguir cosas, porque no entiende cómo funciona. Termina viviendo con la misma sociedad de mercenarios, asesinos ocultos que lo trataron de asesinar, o que lo asesinaron, mejor dicho. Transporta el alma del chico que asesinaron desde su cuerpo a un peluche de un tiburón, donde el tipo está feliz de vivir. Encuentra el alma de un tipo muerto al cual lo hace poseer un lápiz para que se puedan comunicar con él. Y este tipo lo ayuda a montar una... ¿cómo se podría llamar? Una empresa de lectura de suertes, lectura de cartas. Así que se transforma en un clarividente falso, pero no falso realmente, porque entre uno de los tipos que es secundario, que pertenece a esta sociedad secreta, que es hacker, averigua las cosas de las personas. Por otro lado, con el fantasma averigua las cosas relacionadas con los muertos, que puede estar relacionado con cosas espirituales, y con sus capacidades como negromante, nigromante, como sea, también averigua cosas. Así que ahí empieza a conseguir dinero y busca la forma de encontrar poder mágico en la Tierra, que descubre que los lugares donde hay mucha gente muerta o donde hay mucha angustia, hospitales, colegios, etcétera, hay suficiente energía de los muertos espiritistas, que creo que siempre cuando hablan de muertos hablan de Chinta, así que me parece que de ahí viene lo de chintoísta. Con eso logra desarrollar sus poderes mágicos. Van apenas 10 capítulos, yo he visto 8, ayer traté de ponerme al día pero me quedé dormido, así que la serie me ha parecido bastante extraña pero intrigante, interesante. Si quieren, les recomiendo que le den una mirada. Si les pareció que esta descripción bastante extraña es interesante para ustedes. Buena parte de la trama de los capítulos posteriores se tiene que ver con descubrir quién ordenó que mataran al cuerpo que está habitando. Y las personas que de a poco van descubriendo que no es la persona que aparentemente debería ser. Porque, bueno, cuando lo mataron le cortaron la garganta. Entonces tiene una cicatriz grotesca en el cuello que todavía él no siente el deseo de ocultar. Porque la gente, bueno, obviamente le pregunta qué le pasó. Así que esa serie está disponible en Crunchyroll, Death Play. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Primero del lado de los cómics. Hace algunos días salió a la venta en tiendas de cómics la nueva novela gráfica de Edward Baker y Sean Phillips, que ya sabemos que pues esos son como que imperdibles y garantía de calidad. En este caso una novela gráfica que se llama Night Fever, que pues fue lo que anunciaron que iba a ser, lo que iban a hacer cuando se tomaron la pausa en el trabajo de Reckless, y es una historia completamente distinta, ¿no? Está ambientada algunos años en el pasado, no te dan una fecha exacta. Más allá de la ropa, los peinados y demás, pues vas a empezar tal vez en algún momento en los años 80. Y es un agente de ventas de una editorial que está en Europa. Aparentemente está en Francia, pero no me parece que sea París, para tratar de lograr vender de forma internacional algunos de los libros de su editorial. Pero es un agente de ventas que él soñaba con ser escritor y ahora siente como que la vida se le ha escurrido entre las manos y no ha hecho nada con ella, y pues se siente un poquito mal consigo mismo, ¿no? Está atravesando por la crisis de la edad madura, que es algo
que ya sabemos que es un tema recurrente, y en este caso pues él decide pues primero salir a caminar, tratar de matar un poquito el tiempo. Está pensando en que le cuesta mucho trabajo dormir, porque se le ocurrió hojear uno de los libros y lo sorprendió que una secuencia de sueño que es descrita en el libro es muy similar a un sueño recurrente que él solía tener años atrás. Entonces está un poquito extrañado, está pensando en aquel sueño que tenía y no puede dormir. Decide salir a buscar una farmacia a ver si puede conseguir algunas pastillas para dormir, pero pues tarda tanto en salir que pues es casi medianoche. Obviamente ya no encuentra farmacias abiertas, pero mientras está en la calle ve a una pareja con máscaras que aparentemente se dirigen a una fiesta y lo sigue. Y resulta que van a una fiesta en algún sótano por ahí escondido, en donde hay una lista para permitir el acceso. Mientras a ellos los dejan entrar, él se acerca a ver la lista, da unos pasos atrás, regresa, y cuando el portero regresa para ver quién es, pues le da un nombre que vio en la lista. Dice: nada más que olvidé mi máscara. Y antes de dejarlo entrar, pues le cosieron una máscara, y aparentemente el nombre que eligió pues era alguien notable, porque le dan acceso a todos los lugares en la casa y le avisan que tiene una línea de crédito abierto por $10,000 para apostarlos en el casino o comprar lo que sea que quiera. La fiesta pues es una bacanal clásica, ¿no? Sexo, drogas y alcohol por todas partes, y eventualmente, después de dar algunas vueltas por ahí, decide sentarse en una mesa de póker y empieza a jugar, con tan buena fortuna que termina ganando mucho dinero. Al salir de la fiesta, decide irse antes de empezar a perder. Paga el crédito que le habían dado y aún así sale con la ganancia, pero a un par de cuadras de ahí es atropellado con la intención de asaltarlo. Le quitan el dinero y demás, pero antes de que lo rematen, aparece una persona a quien él había visto en la fiesta y ahuyenta a los criminales. Y lo ayuda a levantarse y lo lleva a una habitación de hotel para que se lave y se revise a ver si no tiene nada mal, no le tiran a un hospital. Y luego le dice: ya averigüé quiénes son los que te asaltaron, ¿qué te parece si vamos y les damos su merecido? Y así es como se relacionan con un tipo que se hace llamar Reiner, que pues aparentemente se dedica a hacer trabajos no precisamente ilícitos, y termina pues teniendo que hacerse pasar por una persona distinta, ¿no? Eso lo hace que termine involucrándose en un robo en las oficinas de un abogado, que termine en otra fiesta entre millonarios con gustos por ahí secretos y demás. Y las cosas se van complicando poco a poco. Hay un asesinato en su hotel que involucra a uno de los escritores de la firma, una confrontación con ese otro sujeto que al parecer sabe más de lo que parece acerca de él. Y pues en general es una de estas historias de intriga y suspenso con airecito noir, que es la clase de cosas que se les da muy bien a Brubaker y Phillips. Entonces la verdad es que si les gusta el trabajo de estos escritores, o les gustan esta clase de historias de misterio y suspenso, pues yo creo que es algo que vale mucho la pena que le echen un vistazo. Night Fever, la más reciente novela gráfica de Brubaker y Sean Phillips, que cuenta además con color de Jacob Phillips, como se ha vuelto una costumbre en los últimos años. Ok, Beto. Ed Brubaker y Sean Phillips, dijiste, no me suenan. Sí, no, nunca habíamos comentado nada de este par de tipos. Es raro, Beto. Es raro que hables de estas series tan extrañas. Sí, un poco. Ok, no sé si tienes algo más que comentar, Beto. Pues sí, en términos de películas, fue el viernes. Estamos grabando esto el lunes 19 de junio. Creo que el viernes se estrenó en Netflix Extraction 2, la secuela de la película de acción protagonizada por Jason Lord, que como comenté en su momento hace ya pues de tener un par de años, está supuestamente inspirada por una novela gráfica que era una historia de los hermanos Russo adaptada por Andy Parks, y que comenté que pues la novela gráfica no era particularmente buena, pero la película me pareció bastante sólida y entretenida. Pues se acaba de estrenar la secuela, una vez más con Christian como protagonista, y debo decir que me sorprendió bastante. Es una muy buena película de acción, y aparte tiene una secuencia que está hecha para simular que es una sola toma de más de 20 minutos, creo que son 21 minutos de pura acción mientras está tratando de sacar a alguien de una prisión en el este de Europa, y es una secuencia espectacular, ¿no? Que empieza con una persecución dentro
de las habitaciones subterráneas de la prisión y después atravesar el patio en medio de una revuelta de los presos y termina con una persecución primero a campo traviesa y después en un tren involucrando helicópteros y demás. Entonces, en términos de acción, pues creo que no hay nada que se le pueda pedir a la película. Algo que cada vez me sorprende más es descubrir que Chris Hemsworth tiene más madera de actor de lo que la gente imaginaba. No es nada más el niño bonito y grandote que muchos imaginaban. Y si nos vamos a lo que puede hacer con personajes de acción, pues creo que tiene la enorme ventaja que por el tamaño puede hacer a estos personajes tan físicos como los que solían hacer en sus buenos años Stallone o Schwarzenegger, pero con un rango actoral mucho más amplio, ¿no? Es alguien que le puede meter un poquito más de construcción a los personajes y más emociones de lo que aquellos veteranos actores, y todo eso lo pone por acá, ¿no? Por ahí en alguna parte decía que esta película eran 3 largas secuencias de acción y que sean una pausa de vez en cuando para poner un poquito de construcción de personaje, y creo que es algo que hacen bastante bien. Es una película que el personaje central es Tyler Rake, que es un mercenario que pues mayormente es contratado cuando la gente quiere sacar a alguien de un lugar, ¿no? En la primera película tenía que sacar a un niño de una zona comprometida y llevarlo hasta otra parte para ponerlo a salvo. En esta ocasión se convierte en un tema personal porque pues el trabajo es un encargo de su exmujer, que es algo de lo que había habido alusiones en la primera película, pero no se había ahondado demasiado en exactamente qué fue lo que pasó. Sabíamos que había tenido un hijo y que estuvo enfermo y falleció de cáncer, y que eso había creado una división, pero no había más detalles de exactamente cuál era la relación con su esposa. En este caso pues resulta que su excuñada está casada con un peligroso criminal en Europa del Este, y cuando este es apresado él se las arregla para que pues tener su propia sección de la prisión reservada para él, y se lleva a su mujer y a sus hijos a la prisión. Obviamente pues ni la mujer ni los niños están a gusto ahí, y por eso es que la hermana busca la forma de sacarlos y decide que el hombre indicado para el trabajo es su exmarido, aun cuando ellos no tienen una relación que esté en buenos términos. Como ya mencioné, es mayormente acción. La enorme ventaja que tiene es que, al igual que es el caso por ejemplo de John Wick, esta es una película de acción dirigida por un antiguo doble de acción, alguien que pues además suele tener papeles pequeños. En la primera película de Extraction hace por ahí de un francotirador miembro del equipo de Rake. En esta otra tiene ahí una aparición como uno de los matones de los criminales, muy, muy breve, y también por ejemplo tenía un rol más o menos importante en Atomic Blonde. Era el espía al que mataban para quitarle el reloj con la lista de los espías, que es el conflicto en Atomic Blonde. Es Sam Hargrave, el doble de acción, que aparte otra cosa importante que hace es que aparte de dirigir la película es uno de los operadores de cámara, y muy buena parte de esta larga secuencia, que fue pensada para que se vea como si está hecha una sola toma, mucho de ello lo hizo él en medio de la acción, corriendo con los personajes, trepándose a los vehículos y demás. Por ahí hay me parece que no sé si está en YouTube, pero al menos en Twitter pusieron un video en el que Hargrave y Hemsworth dan un recorrido de cómo se filmó la secuencia, y es también bastante interesante. Es una película en donde el realismo de las coreografías y las tomas pues está un poquito abajo de John Wick, pero es muy por encima del promedio de las películas de acción. Así es de que pues si les gusta el cine de acción, pues muy probablemente sea la clase de cosas que puedan disfrutar, aparte de que se ve que lo están acomodando para convertir esto en una franquicia de largo aliento, ¿no? Es algo que se hace evidente. Digo, la primera tenía un final no tan ambiguo, pero se las arreglaron para lograr sacar una secuela, y en este caso pues el otro actor conocido que van a ver aquí tiene una participación muy muy breve, pero pues se trata de Idris Elba, y yo creo que si le pagaste a Idris Elba para que se vea por ahí un poquito a la mitad y luego al final, pues es porque piensa seguirlo usando, y si en este caso la película cierra con una clara indicación de que no es lo último que hemos visto de Tyler Rake. Entonces, si les gusta el cine de acción violento con estas secuencias
y que apuntan un poquito más hacia lo realista, a pesar de ser cosas muy exageradas, llenas de muerte y destrucción. Yo creo que es la clase de cosas que pueden disfrutar. Una película bastante entretenida, que para película de acción a lo mejor es un poquito demasiado larga, dura 2 horas, pero la verdad es que no se siente. Me parece que es un gran trabajo y que demuestra que Hemsworth es algo más que una cara bonita en un cuerpo grandote. Ok, Beto. Suena entretenido. A mí me gustó la primera, la comentamos hace... ¿Cuánto fue? ¿Un año aproximadamente? Yo creo que como año y medio, 2 años. Sí, no estoy seguro de cuándo se estrenó, pero sí ya tiene algún tiempecito. Pasa rápido el tiempo. Sí. Así que voy a tratar de verla. El problema es que voy a tener que ver la pirata porque no tengo Netflix. Es de 2020, Esteban. Así de que tiene más de 2 años que la comentamos. No, tiene más de 2 años que se estrenó. Yo no recuerdo haberla visto cuando se estrenó. Yo sí la vi cuando se estrenó. Creo que la vi bastante después y recuerdo que tú la comentaste y después la comentamos los dos. Si mal no recuerdo. Se estrenó en abril de 2020. Wow, cómo pasa el tiempo. Que hablando de películas de acción y de Netflix, espero que en Netflix se haya dado cuenta de que se acercaron al escritor de cómics equivocado. Ok, ¿por qué? Ah, ok, sí. No vayamos, okay, no vayamos para allá, Beto, ya le dedicamos algo, le dieron millones de dólares a una persona que no es capaz de contar una buena historia, pensando en que los iba a ayudar a tener franquicias, y no se han dado. Y en cambio, a otro escritor de cómics le compraron los derechos de una obra, ya están haciendo la secuela, me refiero a Greg Rucka y The Old Guard, que The Old Guard 2 probablemente se estrene a fines de este año, principios del que viene, y les gustó tanto su trabajo que lo contrataron para que le hiciera una historia original que se ve como el inicio de otra franquicia de acción. Que este fin de semana se celebraron su evento virtual To Doom, que es larguísimo, entonces nunca lo veo, pero siempre estoy pendiente a ver qué trae al final. To Doom es una película de acción protagonizada por Gal Gadot, y la verdad es que el avance se ve muy bien, Entonces, no sé por qué, pero sospecho que Greg Rucka se va a convertir en la fábrica de franquicias de acción para Netflix. Así es de que una vez más se acercaron al escritor de cómics equivocado. Podrían adaptar Lazarus. Podrían adaptar muchas cosas. Podrían hacer una buena adaptación de Whiteout y hacer de cuenta como que la película no existe. Uy, Beto. Creo que esta vez encontré en qué episodio hablamos de Extraction, pero yo pienso que esto la comentaste solo tú, porque no recuerdo que haya sido hace tanto tiempo. Comic Verso 194, mayo 14 de 2020. Que sería aproximadamente un par de semanas después del estreno de la película, entonces sí tiene sentido. No sé entonces si la comentaste conmigo o no, porque recuerdo que la comenté junto con la novela gráfica que era de Siri. Tal vez la comentamos solo entre nosotros dos. Y la primera la comentaste tú solo. O sea, la única vez que la comentaron, que la comentó alguien acá en Comic Verso fuiste tú. Pienso. Ok, es probable. Es probable. Porque esto de estar al día con las películas tampoco es lo mío. Esto de estar al día con las cosas no es lo mío. Así que no recuerdo haberla comentado. No recuerdo claramente haberla comentado, y si lo hice no fue hace tanto tiempo. Ok. Que por cierto, otra relación comiquera de Extraction. Descubrí que el cinematógrafo de Sam Hargrave también tiene relación con el medio, porque es ¿cómo se llama? Newton Thomas Sigel, que era el cinematógrafo y compositor de Bryan Singer cuando hizo X-Men. Ok. Esas son dos labores muy importantes, Beto. Impresionante que las haga la misma persona. Sí, que hay casos así de gente que le mete a más de una cosa. Hay compositores que también son editores, que también a veces me parece que tiene mucho sentido, porque el compositor al hacer el soundtrack es muchas veces responsable del ritmo que tiene la historia, entonces que se involucren en la edición también es algo que no es tan extraño. Ok. Último comentario, Beto, porque todavía nos quedan algunos minutos y se nos acabaron las preguntas. Ok. Siguiendo con el comentario de series de animación, porque hace rato que no leo cómics. He visto un par de series más, pero creo que esta la puedo recomendar con cierta... a ver, no les voy a decir que es la gran serie, pero se deja ver, está bastante entretenida. Se llama The Rising of the Shield Hero. La serie apareció... creo que en 2019 apareció la serie animada. No estoy del todo seguro. Está basada en una serie de novelas ligeras japonesas que se llaman Tate no Yusha no Nariagari, como sea que se pronuncie.
de Aneko Yusagi y fue adaptada al manga por Aya Kyu. Esto después pasó a ser una serie de la cual ya van 2 temporadas. La primera son 24 o 25 episodios, la segunda son 12. Están disponibles en Crunchyroll. Y hace una pequeña revisión del género. Hay otra serie que he visto que tiene elementos similares, que es transformar la experiencia de juego de RPG en computador, en mundo abierto, en un cómic, o en este caso en una serie de animación. Entonces este personaje es una persona común y corriente que, producto de un ritual, es arrastrado a un mundo mágico donde junto con otros jóvenes de otras realidades, no son todos del mismo universo, de a poco se dan cuenta porque empiezan a comentar historia y se dan cuenta que hay pequeños puntos divergentes en su historia. Entonces notan que no son, que si bien todos vienen de Japón, no vienen del mismo Japón, son distintas versiones de la misma realidad. Y la idea de este ritual es que este mundo es atacado regularmente por otro mundo, como las colisiones de mundos de Secret World de la de Hickman. Y para defenderse ellos invocan a estos héroes y les entregan 4 armas mágicas: una lanza, un arco, una espada y un escudo. Y con esas ellos tienen que entrenarse tal como te entrenarías en un juego de, no sé, como League of Legends o algo por el estilo, donde tienes que estar cazando monstruos de cierto nivel para ganar experiencia, subir de nivel y así desarrollar tus habilidades, tal como lo harías en un juego, con el objeto de derrotar estas incursiones que aparecen cada cierto tiempo. Existen unos relojes que permiten determinar en qué momento van a ocurrir estas incursiones, estos ataques de este otro mundo, y ellos se tienen que encargar de combatir, muy bien recompensados por cierto, combatir esas incursiones y no morir en el intento, que ese es el gran riesgo que tiene esto. Los otros 3 personajes, los que no son el protagonista, tienen una noción bastante acabada de a dónde llegaron y qué es lo que se supone que pasa, porque conocen el juego desde la perspectiva de ser un juego. Entonces tienen una idea más o menos clara de qué es lo que se supone que tienen que hacer. Pero el protagonista, que es el héroe del escudo, no tiene idea de qué, no conoce el juego, no sabe cuáles son las reglas y no tiene idea realmente qué es lo que tiene que hacer. Entonces se encuentra con la sorpresa de que le entregan el escudo, y el escudo obviamente es un arma de defensa, por lo que está a merced de que nadie lo quiera ayudar. El rey es un tipo bastante desagradable, paranoico, que los trata con bastante desprecio hasta cierto punto, y él se gana la enemistad de una de las hijas del rey, que es una mujer muy caprichosa y maquiavélica, que para hacer ver mejor al héroe que le resulta interesante y con quien desea entrenar y en el fondo conquistar, lo termina culpando de una serie de cosas que lo transforman rápidamente en el tipo más odiado de la corte y del reino. Entonces se encuentra con que tiene que combatir esta invasión, tiene un escudo y no tiene ninguna capacidad de pelear y ganar experiencia y hacerse por lo tanto más fuerte para derrotar estas incursiones. Así que de a poco va diseñando una estrategia para ganar experiencia con un escudo. Yo hace mucho tiempo jugué un juego que se llamaba Conquista Beto, que tenías que entrar con bastantes, con uno de varias razas de personajes. Tenías, no sé, ninjas, piratas, había unos guerreros que usaban un arma en cada mano, habían otros que eran caballeros, etc. Y tenían distintas características para subir de nivel. Entonces, mientras más ofensivos, más fácil era que los mataran. Pero por otro lado, ganaban experiencia más rápido y se hacían más poderosos en menos tiempo. Y los que eran más equilibrados o más defensivos tenían la desventaja de que, claro, los mataban más lentos, costaba más matarlos, pero ganaban experiencia mucho más lento. Así que para salir de ese impasse, de esa dificultad de ganar experiencia y hacerse más poderoso, y el temor a la muerte, que nadie lo quiere ayudar y por lo tanto se va a morir,
termina recurriendo a técnicas poco ortodoxas u ortodoxas y termina tratando con un tipo bien siniestro, un tratante de esclavos, que le recomienda comprar un esclavo, utilizar el poco dinero que ha ganado para comprar un esclavo de bajo nivel que le va a permitir ganar experiencia más rápido. ¿Qué es lo que puedes hacer en un juego cuando tienes personas asociadas a un grupo o, no sé, animales, mascotas, cosas por el estilo? Y te acompañan a ganar experiencia, ganas la experiencia, tú le transmites experiencias al otro mono y el mono te transmite experiencia a ti. Así que pues dos peleando al mismo tiempo recogen más experiencia que uno solo. Y la persona a la que termina comprando es una humanoide que se llama Raftalia, que es una mujer, una niña en realidad, que tiene orejas de gato y cola de zorro, algo por el estilo. Que pertenece a una raza humanoide que ha sido perseguida un poco por motivos racistas, ha sido atacada en muchos lugares. Y ella fue vendida como esclavo, su familia fue asesinada, sus amigos murieron, su pueblo fue destruido. Y ahora se encuentra con que es una esclava y este tipo la compra. Pero de a poco él en realidad tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que lo han tratado tan mal en este mundo que se ha transformado en un tipo muy, muy cínico y amargo. Así que empiezan a desarrollar una relación que eventualmente se transforma en interés romántico. Pero digamos, la gracia es ver de qué manera se va sobreponiendo y también a la vez lo va afectando este maltrato que sufre. Así que la serie de a poco va revelando cosas respecto a cómo funciona la magia en este mundo, el escudo, etc. Y eso la hace, diría yo que es una serie entretenida. 36 capítulos de 20 minutos se ve con cierta rapidez si es que lo quieren ver en poco tiempo. Así que, como para variar un poco de las típicas cosas que uno ve, les podría recomendar que vean ¿cómo se llamaría? El ascenso del héroe del escudo, o The Rising of the Shield Hero, en Crunchyroll también. Tengo otra serie más de Crunchyroll, pero me la voy a guardar para la próxima semana en caso de que no lea nada esta semana, Beto. Okay. Economía de comentarios. Vamos a hacer. La próxima semana sí que vamos a hablar de Chainsaw Man. Vamos, Kimosabi. Bueno, yo voy a hablar de Chainsaw Man. Vamos en el sentido de cómic verso, Beto. Ok. Ahora que es anime verso. Sí. Por un tiempo, no creo que me dure mucho, pero hasta entretenido. Y estoy a punto de terminar Orion de Blind Forest, que la comenté hace unos meses ya. Pero yo juego, después lo dejo botado un mes, 2 meses, vuelvo a jugar y me entusiasmé la última semana y logré avanzar bastante. Así que cuando termine el juego definitivamente voy a hacer un segundo comentario, pero les puedo anticipar que es muy bueno. ¿Qué, Beto? No tengo nada más que comentar. No sé si tú quieres decir algo más antes de que nos despidamos. No, creo que no. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es Comicverso, nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada del podcast de Comicverso. También pueden unirse a nuestro Discord, como ya les dije, la dirección es bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. ¿Y qué más, Beto? ¿Qué falta? Nada, Patreon, Discord, Twitter, creo que es todo. Ok, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, pues aparte de lo que hago aquí, se supone que colaboro con el poderoso podcast Comicase, aunque hace varias semanas que no participo. Está en pausa, está en un hiato. Yo, no el podcast, ellos allá siguen. También se pone a hablar de películas, de las de DC además, así como. Así no se puede. Aparte de eso, tengo un blog que encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon que es Guía Ficcionauta, que encuentran en patreon.com/Guía Ficcionauta, todo de corrido con Ficcionauta con X, donde hay acceso anticipado a las reseñas que escribo, además de textos originales exclusivos para esa plataforma.
Te falta otro podcast, Beto. Y bueno, es que allá tampoco he regresado, también será hasta próximamente que apareceré por segunda ocasión en Archivos Temporales, el podcast de Héctor McCoy, que reemplazó a De la Ciencia a la Ficción. Sí, guárdenlos antes de limpiar la memoria del computador. Sí, algo así. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.